Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a aprender, como siempre hacemos con este programa, y a pensar sobre un tema muy importante para nuestra sociedad, que tiene que ver con los destinos de la maternidad. Y para eso he invitado a una persona que hace años que investiga este tema y otros relacionados también con la sexualidad, que es la colega Patricia Alcolombre. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar. No, al contrario. Quiero agradecer la invitación a este espacio, agradecerte a vos, Susana, y a tu programa Sin Peros para participar en el día de hoy, sobre un tema muy frecuente, o sea, un tema del día a día, sobre todo de las mujeres, ¿no? Como es los destinos de la maternidad. Recién mostrabas un poco que hace muy poquito, y lo vamos a mostrar en el programa, has también traducido al inglés un libro sobre este tema. Mostralo si querés, Patricia, porque es muy reciente y me parece importante para los que nos escuchan de otros países también que puedan tener acceso, ¿no?, a los destinos de la maternidad. Y la diferencia que hay, que es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿qué entendemos por el deseo de tener un hijo y la diferencia entre el deseo y la pasión? Exacto. Bueno, es un debate contemporáneo, no cabe dudas, porque, bueno, la cultura ha cambiado, la cultura occidental ha cambiado mucho, viene cambiando de estas últimas décadas. Voy a compartir algunas ideas, vamos a conversar sobre un debate contemporáneo, sobre los destinos de la maternidad y la diversidad en la maternidad, haciendo foco, como vos señalabas, en qué sucede cuando el deseo de hijo se transforma en una pasión de hijo. Para diferenciar el deseo de hijo de la pasión de hijo, voy a compartir un desarrollo teórico, clínico, tomando en cuenta, por un lado, el eje narcisista, His Majesty the Baby o Her Majesty the Baby, siguiendo a Freud, que está presente en toda experiencia de la maternidad, junto con la vertiente sacrificial. Bueno, en nuestros consultorios nos encontramos todos con nuevos escenarios en la parentalidad, vinculadas por un lado a los nuevos orígenes de los niños,
vinculados con las técnicas reproductivas, ya que, digamos, hoy un niño puede nacer a partir de óvulos y a partir de la genética propia de la pareja, puede nacer a partir de donación de óvulos, de donación de esperma y de gestación subrogada. En este sentido, no es solo los destinos de la maternidad, sino cómo procesar en los casos en los que las maternidades tienen diferentes orígenes. No nos olvidemos que hasta durante 2000 años la humanidad, y más también, por supuesto, la humanidad tuvo un modo de reproducirse. Y ahora son apenas 40 y tantos, menos de 5 décadas, que un ser humano se puede gestar en un laboratorio, puede nacer de un vientre que no sea de la madre, en fin, puede tener una genética que sea completamente diferente. En este sentido, creo que estamos frente a un nuevo orden en la procreación. Este nuevo orden en la procreación se apoya en la separación radical entre la sexualidad y la procreación y la reproducción. Y esto es absolutamente inédito. Uno podría decir, bueno, desde los 60, con la llegada de la anticoncepción oral, también se producía. Es verdad, pero no caben dudas que las técnicas reproductivas constituyen y dan lugar, yo diría, a una nueva arquitectura de los cuerpos, a nuevos orígenes, tanto para parejas que buscan una parentalidad y han podido lograrla gracias a la llegada de las técnicas, como también para muchos nacimientos que son verdaderamente sin precedentes, combinatorias en las maternidades y en las parentalidades que, como se dan en algunos casos de la diversidad sexual y de género, son inéditos. Y en este sentido siempre recuerdo una frase del libro La familia en desorden de Udinesco, que ella escribe, no importa, no lo digo textual, pero no importa la edad, la clase social, la etnia, la geografía, el género, todos desean una familia. Digamos, como que la familia es un eje constitutivo del ser humano, ¿no? Que tiene que ver también con el desvalimiento. Bueno, no me voy a extender mucho sobre la problemática del deseo de hijo, es un eje teórico muy fuerte. Por otra parte, y proviene de los inicios, de los orígenes del psicoanálisis, la noción de deseo de hijo, porque es la base del complejo de la resolución del complejo de Edipo en la mujer, y que tiene, digamos, varias, ¿cómo decir?, elementos en los que subyace. Entre ellos es la masculinización que hace Freud de la niña. Hago como un paréntesis, no podemos olvidar que cada época se hace las preguntas que pueden ser pensadas, y Freud creció, y toda la cultura de hace más de 100 años, está imbuida en una Viena victoriana, patriarcal, androcéntrica, y aunque resulte difícil porque los tiempos han cambiado, pero no había dudas de la inferioridad de la mujer en ese momento. Volviendo a la teoría... Que aún en este momento sí, por eso. Muchísimas culturas donde por eso lo que creo, exacto, pero estamos hablando sí, del psicoanálisis, entonces como es nuestra base teórica, creo que es muy importante pensar en lo que subyace. Por un lado, la concepción de la niña como un varoncito, y por otra parte también el esencialismo, que digamos, podríamos preguntarnos al revés, ¿hay algún otro deseo en la mujer a lo largo de la obra de Freud? Hay un solo deseo en la mujer a lo largo de la obra de Freud, y ese es el deseo de hijo. En este sentido,
la pasión de hijo y lo que voy a ir desarrollando hoy, tiene que ver con la confrontación o la alternancia de otra idea, que es salir de la idea de un deseo único y singular para toda mujer. El esencialismo significa que la maternidad constituye a la mujer. Es decir, para ser mujer hay que ser madre. Ana María Fernández tiene, en este sentido, acuñó la expresión mujer igual a madre, ¿no? Bueno, esto, digamos, todas las teorías de género vienen trabajando mucho y hay mucha bibliografía y trabajos académicos sobre este tema. Y también, además del esencialismo, de pensar que el ser madre hace a la mujer, Pero también está presentado en el ideal del yo femenino, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que desde el feminismo se plantea, desde las teorías de género se plantean, es el ahistoricismo. Si es una esencia, no se modifica. Es algo que forma parte de la esencia de toda mujer. Entonces, por eso creo que hoy en día, por cuestiones que ahora voy a desarrollar y después entraré de lleno en el concepto de pasión, en la actualidad las mujeres deciden no ser madres. Hay mujeres, esto yo lo veo cada vez con más frecuencia, parejas en las que son los hombres los que quieren ser padres y no las mujeres, sobre todo en la generación intermedia de los 30 y tantos, mujeres que deciden ser madres a través de la gestación gestacional, mujeres que deciden ser madres solas, la postergación. Esto escuchaba los otros días en un programa, no recuerdo, creo que era en Italia, que se ha corrido la edad de inicio de las mujeres para la maternidad. Están 31 años, 31 años. Y esto lo vemos también acá, quizás en Latinoamérica no tanto, ¿no? No sé cómo lo ves, pero me parece que... Depende de la clase social. O sea, la gente que es profesional acá empieza a los 30 y pico, ni siquiera 31, por lo menos lo que yo veo. Y en gente por ahí a lo mejor de un nivel más bajo socialmente, en la adolescencia, o 20 años. El embarazo adolescente. Exactamente. Sí. Lo que sí comparto totalmente lo que vos decís, que son más los hombres que en algún momento quieren ser padres. Como también ha empezado en chicos muy jóvenes a hacerse la vasectomía para no tener problemas, ¿no? O sea, digamos, decisiones que a veces se toman y que no está preparado el yo para hacer una decisión que después no se puede volver atrás, ¿no? Y lo que uno ve que, digamos que ahora lo vas a desarrollar vos, que es un planteo, digamos, a nivel internacional, a nivel de la humanidad, muy distinto, porque hay culturas que siguen como ancestralmente, ¿no? Pero en otras culturas no es así, es todo más a través de los laboratorios, a través de las reproducciones, digamos, a través de las reproducciones por laboratorio, ¿no? O sea, es como que lo social, el imperativo social de lo económico, de no pasar frustraciones, que todo tiene que ser ya, también influye en cómo se tiene un hijo, porque te lo dicen, ¿cuánto tengo que tener para llevarlo a la escuela? ¿Cuánto tengo que tener para darle una buena vida? ¿No? O sea, es como que se va cambiando, digamos, los motivos por los cuales, ¿no es cierto?, hace 100 años se quería tener un hijo. De hecho, que muchos de nuestros abuelos era muy frecuente que eran 2 hermanos, muchísimos, y todo lo que padecían. Así es, así es. Bueno, entonces, por un lado, la idea es
digamos, el recorrido en todo caso tiene que ver con preguntarme y preguntarnos aquello que hace a la clínica y a las teorías con las que trabajamos, ¿no? Porque si pensamos que el deseo de hijo es el núcleo teórico de la femineidad, podemos correr el riesgo de una interpretación clínica que privilegie la maternidad como algo intrínseco de la femineidad. Eso pasa, Entonces, Patri. ya lo sé, pero Muchos de nuestros entonces, colegas, o sea, digamos, eso predominaba. sí, entonces lo que digo es que eh, me parece importante en este sentido porque se naturaliza lo materno, está muy sacralizado. Y es una visión que tiene muchas derivaciones, muchos efectos, ¿no? Entonces, los escenarios actuales respecto de las maternidades, podríamos decir ya en plural, em, eh, van como decir, como en un abanico, desde el deseo al no deseo de hijo. En este sentido, digamos, como encontramos, digamos, yo lo que diría es que en nuestros consultorios sabemos que las mujeres a las que atendemos y analizamos vienen diciendo mucho acerca de la maternidad. No solo las teorías, sino que escuchamos distintas historias, distintos destinos de la maternidad, que se contraponen con la idea de un único deseo y de que la maternidad es la esencia de la feminidad para todas y de una manera ahistórica, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de deseo, que subyace a esto que estamos hablando y que planteo, está complejizado hoy en día. No es un concepto de deseo que tiene que ver con, como señala Freud, Con la la libido. pulsión, además. Sí, pero además la libido de la niña se desliza Sí, sí. del deseo de pene al deseo de hijo, como dice, ¿no? Entonces, yo creo que se presenta un abanico de modalidades que plantean una diversidad deseante y distintos destinos para la maternidad, ¿no? Entonces, este modo de pensar el deseo de hijo eh, de, mm, daría cuenta em, de la complejidad, de la complejidad que plantea que no es un deseo único, no es un deseo hegemónico, sino que es un deseo heterogéneo, complejo, diverso, en el que conviven muchísimas variables. Y esto también lo vemos en la clínica, ¿no? Por eso esto lo señalo como el pasaje de la idea desde las teorías, desde un deseo único a un deseo plural. Em, En este sentido, lo materno nos plantea, o la maternidad, nos plantea la necesidad de deconstruir el paradigma inicial del psicoanálisis. No es con ese paradigma, no, sino sumar otra mirada, que se puede ser para algunos único, pero lo que vemos en los consultorios es una pluralidad, son distintos destinos de la maternidad, con sus efectos, como vos señalabas al principio, con distintos efectos psíquicos en cada mujer, en cada familia, ¿no? Pero además de Entonces, repente sí. es un hombre que quiere ser no solo padre, madre en este momento. Entonces, bueno, eso forma parte de la clínica que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, digamos, creo que hay que diferenciar, me parece, ¿no? Uno es no seguir con un pensamiento dogmático. Lo venimos hablando en distintos temas. Mi parecer, ¿no? O sea, porque eso clausura y eso también influye en el paciente si el terapeuta sigue con una sola cosa. Pero aparte de eso, digamos, creo que es importante para la audiencia, que no todos son colegas, no todos son psicoanalistas, también la diferencia cuando uno habla de deseo, en el sentido que vos lo estás trayendo, es más abierto, más, digamos, es múltiple, que no es un único deseo, con la diferencia de la pasión. Porque cuando hablamos de pasión,
es la posesión. Entonces, cuando uno quiere tener un hijo, ¿qué le pregunta a ese hijo? Y por eso vos hablás también que a veces puede llegar a la muerte esa situación. ¿Cómo se puede transformar de lo que podría ser un amor, entre comillas, a la situación de una paciente que durante 10 años ella hizo distintos tratamientos y fracasaron todos? Entonces, cuando el médico le dijo que no insistiera más porque no iba a poder más, hace una metástasis y se muere. Cuando se muere y el padre se entera, es una persona que había tenido un abuso. Cuando el padre se entera que se muere, con toda una historia de una madre, por supuesto, ausente, bueno, montones de factores que influyeron, el padre hace una demencia, así de golpe, ¿no? Situaciones que pueden llevar, digamos, a situaciones muy dramáticas, ¿no? Porque estaba puesto todo en eso. Y donde el marido, por supuesto, la acompañaba, que además también había tenido problemas en un testículo. Digo, ciertas situaciones que cada caso es diferente, pero que es importante tomarlo como proceso, que no podemos tampoco generalizar, porque vos haces mucho hincapié en eso, la diversidad, que también es importante tenerla en cuenta. Sí, la diversidad me refiero, estoy de acuerdo, y después vamos a hablar de la pasión de tu paciente. La diversidad alude de los múltiples destinos de la maternidad. Exactamente. Ahora, entrando y las distintas configuraciones, ¿no? Familiares, de género, en fin. Pero a lo largo de los años fui desarrollando, primeramente cuando comencé a trabajar, tuve la posibilidad de trabajar no solo en mi consultorio, sino también en una maternidad, en un hospital materno-infantil aquí en Buenos Aires. Rápidamente captó mi atención un grupo de pacientes que se recortaba del resto, que eran las mujeres que hacían un tratamiento atrás de otro, lo que se da en llamar un hijo a cualquier precio. Inclusive algunas iban más allá de sus posibilidades económicas. Entonces, a partir de un caso paradigmático que está en mis libros, este último, el de Routledge, es una actualización del libro original sobre deseo y pasión de hijo. Muchos de los casos que fui atendiendo me llevaron a formular una hipótesis, que es, para algunas mujeres el deseo de hijo se puede transformar en una pasión de hijo, por lo que la pasión por un hijo constituye en estos casos un aspecto clave de la maternidad. La definición de pasión de hijo, además sabemos que, digamos, siempre me gusta decir que, así como en las pasiones amorosas, que si aumenta la intensidad, puede llegar a escenarios violentos, como hablando de la muerte, ¿no? Serás mía o de nadie, o serás mío o de nadie. En este caso no es idéntico, pero lo señalo para entender que esto hay una raíz afectiva, que el núcleo de la pasión esto lo trae André Green, es el afectivo, que es lo que comanda es el afecto. Entonces, la pasión de hijo es un tipo de deseo de hijo en la mujer que tiene características específicas, dos características específicas. Una intensidad emocional inusual y una persistencia inusual. Es decir, que la intensidad es muy grande y también la fijación, la persistencia, ¿no? Mismo al punto de la autodestrucción o del sacrificio. Son las pasiones sacrificiales. Y para la clínica es muy importante, por eso creo que, digamos, el centro por ahí de este encuentro, de esta conversación que tenemos justamente es cómo diferenciar el deseo de hijo de una pasión. La pasión de hijo es frecuentemente asociada a lo largo de recorridos médico-tecnológicos. En general, como vos señalás, intervienen las técnicas reproductivas. Y como señalé ya, son pacientes que suelen hacer
un tratamiento atrás de otro. El caso que más llegué a atender una pareja que habían hecho 17 fertilizaciones asistidas. Em, queda claro que el hijo como objeto de amor es único y irreemplazable, del amor materno. En este sentido, Janine Pouget habla de la noción de objeto único. El objeto único, para que se entienda, está como asociado al primer vínculo, al vínculo madre-hija, en donde la madre y el hijo constituyen un todo, ¿no? Por eso se transforma en un objeto único de amor, no es cualquier objeto, es un objeto único, que se da en la maternidad. Cuando un bebé nace, puede la madre estar en una reunión, si el bebé está en otra habitación, lo escucha, aunque haya murmullo y gente hablando. Digo que es como que toda la psiquis de la mujer se reconfigura con la maternidad. Bueno, entonces el primero tiene que ver, la primera característica es la persistencia y la intensidad, y que generalmente se da de la mano de tratamientos de fertilidad asistida. Y la segunda es el marco teórico, que ya un poco comenzamos a hablar, de pensar el prejuicio de género acerca del amor maternal y la sacralización de la maternidad, porque además esto invisibiliza lo que es lo difícil de la maternidad, lo que no es amoroso, lo que implica de esfuerzo y de entrega incondicional, ¿no? Pero volviendo a la pasión, digamos, está en relación con el prejuicio de género de pensar la maternidad como un destino único, siguiendo al Freud tradicional, y hegemónico para la mujer. Y esto, y es yo diría la diferencia crucial o más importante, invisibiliza los aspectos tanáticos vinculados y sacrificiales en estos recorridos médico-tecnológicos, que deben ser analizados en un tratamiento analítico. Creo que sí, lo que pasa en el caso que te digo es, era la esposa de un paciente y entonces él dice, bueno, no estaban en tratamiento psicológico, me dice, bueno, cuando no le dijo al médico, ya no se interesó por mí, que seguía, ¿no? Después de 20 años, también llegaron a hacer muchísimos intentos. Pero Ahora, claro, es importante pensar en la clínica esto que vos traes, porque pueden haber distintas manifestaciones de los aspectos sacrificiales. Lamentablemente el caso que relatás es dramático, pero hay muchos aspectos tanáticos y sacrificiales que totalmente. si uno los asocia con el sacrificio pasional, bueno, es parte de la maternidad. Ahora, si uno piensa que esto es un prejuicio de género y que la parte tanática hay que analizarla y hay que trabajarla, porque además es profundizar en el psiquismo, Bueno, ¿no? de hecho, que esta persona, o sea, el marido, que es paciente, cuando trae todo esto, bueno, lo venimos trabajando, él siempre le dolía un testículo, había sido operado de un testículo. En este momento tiene relaciones sin problemas, entonces él no lo puede creer, ¿no? O sea, ¿hasta dónde lo emocional? Porque es así, pero bueno, se ve muy, muy frecuente, digamos, ese deseo de ser madre como único, ¿no? Buscando ese ideal también con la mamá, con lo que es el ideal femenino. Incluso muchas parejas de homosexualidad femenina que quiere una de las personas ser madre, ¿no? Y entonces se plantean de qué manera, cómo acceder. O sea, se abre todo un panorama, digamos, que creo que tenemos que también nosotros estar más preparados y investigar más todo esto, como haces vos, ¿no? Por eso creo que la pasión de hijos se traduce en vivir para embarazarse. El embarazo es algo idealizado, ubicado en un lugar de privilegio. Entonces, otro de los rasgos que esto lo traen varios autores, entre ellos un francés, que es la imposibilidad de elaborar el duelo. La pasión es lo opuesto a la posibilidad de elaborar el duelo, que implicaría la renuncia
al objeto idealizado y recurrir, por ejemplo, a una adopción o a una vida sin hijos. Por eso digo que es tan importante trabajar los aspectos sacrificiales y autodestructivos en este tipo de búsquedas, no en todas las búsquedas. Por eso me gusta señalar que es para un tipo de destino, es uno de los destinos del deseo de hijo en la mujer, asociados con problemáticas culturales que se juntan con la teoría, por decir, o que se reflejan en la teoría a través de pensar que el deseo de hijo hace a la feminidad. Por supuesto que es un deseo femenino, pero hay otros deseos. Esto es lo que se plantea. Por eso lo que subyace a todo este planteamiento tiene que ver que el deseo se encuentra dentro de es un deseo complejizado, no es único, no es un único deseo. También es importante pensar que el sufrimiento que conlleva el tiempo de espera también hace estragos, ¿no? La búsqueda del embarazo, digamos, ¿no? De estas características. Entonces, yo lo que diría es que lo central de la pasión de hijo es la fijeza, es lo que no cesa, lo que persiste e insiste aún más allá del principio de placer. ¿Mm? Contiene también, como vos señalabas recién, tomando algo que hablamos hace unos minutos, algo del amor infantil que es siempre intenso y desmedido, ¿no? Y bueno, el hijo como una pasión desnuda un exceso, que tal vez se expresa en otras áreas de la vida, digamos, porque el sujeto no es una parte aislada por un lado y por otro de otra manera, ¿no? Y bueno, el desafío es poder iniciar de algún modo un pensamiento asociado con que, bueno, algo del orden del duelo, ¿no? Con resignar ese objeto ideal y encontrar otros caminos. Como lo vemos en las pasiones amorosas, no es un camino fácil, es un desafío para el analista este tipo de transferencias, ¿no? Y de modalidades, ¿no? De búsquedas apasionadas de hijo, ¿no? Eh, También, sí, te escucho. No, que me parece importante esta hipótesis que vos planteás de cómo el deseo se puede transformar en una pasión. Las consecuencias que no son solo para la madre, ¿no? Sino Claro. para los hijos, porque el hijo tiene que estar siempre en esa posesión como Ujú, propiedad de la madre. ujú, Entonces todo esto nosotros vemos que después estos chicos no pueden tampoco disfrutar de una pareja, siguen siendo de la madre o del que ujú. tiene esa pasión por tener un hijo. No es una cuestión de género, me parece a mí, sino Mm, de no, estructura de por la persona, supuesto. ¿no? Entonces, el tema es cómo eso después influye cada vez más. Por ejemplo, ayer otra paciente que tiene una enfermedad autoinmune y no le está permitiendo poder quedar embarazada. Entonces, cuando empieza a narrar la historia de su padre, ¿no? Con distintas mujeres y cómo ella la pone en un lugar de mamá de su otra hermana, digamos que tuvo con otra pareja, el papá, y bueno, todas estas cosas, cómo influyen en aparecer enfermedades que realmente pueden llevar a situaciones irreversibles, ¿no? O sea, Sí, yo diría que puede, digamos, a veces toma el cuerpo, pero lo que no cabe duda es que genera intensos sufrimientos. Y bueno, eso es lo que trabajamos como analistas, ¿no? Los escenarios de sufrimiento en hombres y mujeres. En general, digamos, en los casos de pasión de hijos, es central incluir la figura masculina, incluir, o a la pareja, no solo si la pareja y que es hombre. aún, aunque sea una madre sola, digamos, una mujer Sí. sola, yo siempre digo, bueno, acá hubo, sea por laboratorio, sea por lo que sea, otro, no solamente. Bueno, por eso, digamos, los escenarios pasionales tienen un eje narcisista, Tal que desde el cual. punto de vista teórico, en el eje narcisista
genera, digamos, la ausencia del otro genera un sufrimiento muy intenso, lo cual, como, digamos, lo que hace que cuando el hijo nace también sigue orbitando alrededor para la madre, ¿no? Es como ser con un hijo y no tener un hijo un otro, sino es el ser como un hijo, ¿no? Ya ayer un empleado de una casa, le veo todo el tatuaje y me llamó la atención porque lo había visto en la tapa de un libro. Y entonces me dice, bueno, este es el reloj, es la hora que yo nací. Esta es la mirada de mi madre y este es el rostro de mi madre, ¿no? Después se ría, parecía una... O sea, el padre no estaba, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que vemos ahí a través de sus tatuajes, ¿no? La pasión de la madre. Es así, ¿no? Pero bueno, me parece importante para que la gente que nos escucha, que en toda pasión hay, como vos decís, componentes narcisistas y pueden ser muy peligrosos, sea por una autodestrucción o destrucción al otro, como vemos en los femicidios, ¿no? Y también diría que, digamos, estamos hablando de la pasión en casos, porque el amor siempre tiene algo de pasión. Sí, claro. Y esto se ve en la infancia, uno lo ve en los berrinches, en el enamoramiento de los niños de los padres, ¿no? Ahora Pero acá, cuando se dan los componentes que vos decís, la exacto, persistencia, por eso me parece muy importante hacer bien el recorte. Sí, totalmente, es muy importante. Y me parece que, y también uno podría decir que, bueno, es la manera de amar de esa persona, porque también se ama a otros de esa manera intensa y persistente, ¿no? Em, y también tomando la como cuestión de la... único, voy a seguir Sí, dale, algo que dale, dijiste al principio, como único objeto. exacto, como único objeto de amor. Ujú. Por ejemplo, es bastante habitual que en estos casos no se acceda a una adopción. Acceder a una adopción, porque yo tengo la idea de que hombre o mujer, él, ella o le, si quieren ejercer una parentalidad, hay múltiples caminos, desde adopción, desde aquellos que colaboran en la guarda de los niños que están por ser adoptados, hay muchas maneras del ejercicio. Y después hay parejas que también eligen la pareja como familia, digo, hay tantas maneras, ¿no?, de hacer familia hoy. Este, Acá estamos como en las películas bajando y fijándonos en algunos que son múltiples, ¿no? Porque tampoco es la mayoría de la población la que recurre a las técnicas, pero no cabe duda que a nivel global la llegada de las técnicas gestó, desde mi punto de vista, un nuevo orden en la procreación, como decíamos antes, ¿no? Y en este sentido también las técnicas, bueno, son intervenciones sobre los cuerpos, ¿no? Con hormonas, todo eso, digo que también eso sería como otro capítulo, ¿no? Que tiene que ver con las fantasías, con los temores, con los temores, o con la idealización del donante, ¿no? O con el temor el más frecuente es, bueno, y si no sé la genética, porque en nuestro país y en muchos países, digamos, no se puede acceder, como en la adopción, a conocer los orígenes, ¿no? Por eso digo que, y es bastante, yo diría, común, usual, el empleo de gametos donados, de óvulos y esperma. Con esto, eh, claramente no quiero demonizar, todo lo contrario, creo que estos son distintas formas de nuevas familias, nuevos orígenes, pero no podemos no ver que esto ejerce influencia en el psiquismo y esto genera distintos tipos de fantasías, es decir, ¿no? Sí, vos recién trajiste un tema que también lo he visto en la clínica, ¿no? Yo no sé cómo era la genética de mi padre. Tal vez la enfermedad que tengo, él me la transmitió.
por eso. Y tal vez no tiene nada que ver, pero digamos, hay como un vacío de representaciones. Está muy bien eso que traes, claro, un vacío de representación. Y esto hay que elaborarlo, y hay que elaborarlo. Como cuando a alguien le viene un cáncer y no hay nadie en la familia, bueno, hay cosas que no dependen solo del inconsciente, sino de cuestiones que por ahí vienen de otra generación de varias generaciones atrás, no sabemos. Y yo creo que, digamos, esta amplitud que hay de las familias, de la maternidad, a mí me parece que antes de tomar una decisión, tiene que tenerlo más claro las personas que lo van a hacer, ¿no? Porque la Es muy importante, sí, esto es muy importante. Porque la mayoría es como ir a adquirir algo al supermercado, que bueno, hago este tratamiento, a ver qué pasa. Y realmente, digamos, creo que es importante las implicancias que trae todo eso, porque tiene que ver con las fantasías de cada uno, los procesos de identificación y no olvidar el contexto también. Totalmente. ¿No? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Hay otro aspecto de la maternidad que tiene que ver también con, como traes lo del contexto, primero el contexto familiar, pero también el contexto social. No es lo mismo estar en una gran ciudad con mucha medicina alrededor, hospitales que están en un lugar más alejado. O sea, el contexto es no tener a nadie que ayude, ¿no? Tener a alguien que ayude, ¿no? Familiar o quien sea. Por eso, me parece que esto es bastante amplio. Pero bueno, esto lo traía Marilanger. El tema del nacimiento no se da solo por las condiciones de procreación, si es por asistido o no, sino que muchas veces digamos, la complejidad anímica o la modalidad de cada madre sigue con la crianza, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por eso yo coincido que el análisis de una mujer en la búsqueda de un embarazo, sobre todo en el primer año de vida de su hijo, es tan importante, porque se dan situaciones y sobre todo transformaciones inéditas. También en los procesos de fertilidad asistida se dan transformaciones, porque hay mucho para metabolizar, ¿no? Mucho para pensar, para digerir, no sé, psíquicamente, ¿no? Y además también, por ejemplo, en otro caso, ¿no? Donde por ahí tuvieron una hija que sabía la mamá que iba a ser discapacitada grave. Ella insistió, los médicos le explicaron, y bueno, vivió 1 año y 7 meses todo alrededor de esta niña. Y después tiene otro embarazo por una donación. Entonces este hijo, en este momento, se plantea, ¿cuál fue el deseo? ¿Qué es lo que estaba cubriendo? Y además todas las otras cosas, ¿no? Por eso digo, me parece muy importante lo que vos traes, cómo se puede transformar, ¿no? Del deseo a la pasión. De una cosa, y que puede llegar también a una situación muy melancólica, ¿no? Exactamente. Pero el eje pasional tiene mucha fuerza. Por eso las búsquedas son incoercibles, ¿no? Es uno atrás de otro. Ahora, ¿cómo ves vos que estás muy actualizada en todo esto, el tema de los hombres que quieren ser padres? Bueno, esa es mi tesis doctoral, así que he investigado bastante. Sí, no, sí. Yo creo que es un área nueva y creo que la llegada de las técnicas también visibilizó por el uso que se hace de este deseo en los hombres, ¿no? Es un tema complejo, pero sí, digamos, uno puede pensar en el deseo de hijo en los varones. Y algunos casos donde los hombres por cambios hormonales y operaciones pudieron embarazarse,
que no son muchos. No hay. No. Los que hay son los transgéneros, que genéticamente son mujeres, pero tienen la identidad de género de varones, pero no hay varones embarazados. Pero bueno, ese es otro capítulo. Sí, bueno, pero son todas situaciones que se No, van... pero que son, digamos, que son cuestiones que, por eso para mí la clínica es la que manda. Creo que son cuestiones que uno ve en la clínica, sobre todo de hombres jóvenes, que bueno, que tienen un modo diferente de relacionarse con la paternidad y con los hijos, ¿no? Y bueno, esto se ve también desde ya hace más de 10 años, bueno, Ricky Martin ha sido padre, con sus 2 mellizos. Después, bueno, actualmente está Marley también, hay varias personas del espectáculo que son papás solos, ¿no? Tanto en homoparentalidades como en monoparentalidades se ve a lo largo no solo en Argentina, ¿no? A lo largo del mundo, creo que sí, no hay dudas de que el acceso a la parentalidad se ha revolucionado, ¿no? En ese sentido. Sí. Y en las chicas, por ejemplo, más jóvenes, ¿cómo lo ves? Y lo que se observa aquí y en otros lugares es sobre todo en ámbitos urbanos. Occidentales es una cosa y en el oriente es otra. Occidentales, en ámbitos urbanos, clases medias bajas, medias o altas, se pospone la maternidad. Lo que hablamos al comienzo, Sí, sí, sí. en muchos ámbitos, inclusive hay muchas mamás cerca de los 50 que llegan a la maternidad. Ese es otro de los efectos o de las posibilidades de la tecnología, ¿no? El acceso a una maternidad más allá de lo que sería el reloj. Antes hablábamos mucho del reloj biológico, ¿no? Bueno, cuando nosotros estudiábamos, bueno, vos sos un poco más joven, me parece que yo, pero bueno, sí, se estudiaba pero ya el reloj decía que a los biológico. 30 años biológicamente una mujer ya estaba en El otras límite condiciones. eran los 40, en los años 90, no hace tanto. El límite eran los 40 años en la mujer, pero no así en los hombres. Creo que lo que se ha modificado, sobre todo por a Chaplin y bueno, tantos modelos, lo que se ha modificado es una versatilidad mayor, se le ampliaron los horizontes a las mujeres para ser Incluso madres, ¿no? Ese muchas es se otro de los paran, destinos, ¿no? De la maternidad. sí, sí, muchas congelan óvulos y después a los 40, ¿no es cierto? O 30 Claro, sí. Por eso digo que los destinos de la maternidad se han complejizado de un modo muy grande y que esto, digamos, nosotros los que trabajamos en salud mental, bueno, es un escenario, digamos, somos testigos de esto y, bueno, nos permite pensar y repensar muchas ideas, ¿no? Porque es una clínica diferente, ¿no? ¿Cuáles serían? Me parece que debe ser para vos, ¿no? Sí, ya lo neutralicé. No, ¿cuáles serían un poco? Nos quedan 10 minutos, pero como para que vos puedas sintetizar o exponer algún otro punto importante. Como síntesis, digamos, de cuáles serían los destinos de la maternidad, pero además un mensaje también para la audiencia. O sea, que no son solamente mujeres las que nos escuchan, también hombres, ¿no? Y jóvenes también. Pero, ¿qué sería lo mejor para este ser humano que en este momento vivimos en conflicto permanente, ¿no? Es normal, pero ya se llegó a un punto, digamos, donde los cambios, no todo el mundo está preparado y además también, como vos dijiste en algún punto de la entrevista, es hacer el duelo. Y uno Yo de creo los... que sí, que en este momento
digamos, el tema es así, creo que todos los avances tecnológicos, no solo en reproducción, pero específicamente en reproducción, nos permiten, nos dan enormes posibilidades, ¿no? A todos, en la parentalidad, digamos, hay nuevos diagnósticos, hay diagnósticos genéticos preimplantatorios, se puede hacer el seguimiento de un embarazo, inclusive los tratamientos, muchos ya no son cruentos. Pero también creo que a veces el uso de la tecnología también plantea desafíos que es, por ejemplo, en algunos casos, hablando del tema de la pasión, es bueno que muchas parejas se preguntan, bueno, ¿hasta cuándo? Si el resultado. Y yo lo que creo es que eh, el proceso de un análisis eh, es tan importante. Hay así como cuando uno se lastima, se pone un vendaje para que cicatrice la piel, al hablar eh, con alguien del ámbito de salud mental, ¿no? Un trabajo analítico, es otro tipo de vendaje, digamos, es un vendaje psíquico. Entonces, los recorridos en estos casos, en los tratamientos, no solo en los casos que denomino pasión de hijos, sino en general, en particular cuando se recurre a las técnicas, es importante tener un espacio en donde lo que sucede se vaya eh, digamos, como con un baño de ideas y de poder reconocer lo que se siente, porque son procesos que movilizan mucho. Inclusive por ahí cuestiones que jamás se pensaron, como por ejemplo, para un donante, este caso que vos traías, esto que tengo será de mi papá. A lo largo de la historia, desde que el mundo es mundo, hay muchos seres humanos que desconocieron quién era el padre, digamos, pero creo que la tecnología aporta un plus y que me parece que siempre un periodo de trabajo, de análisis, siempre ayuda, yo diría eso. Y después hay otras cuestiones que son universales, hay otros casos donde hacen como una especie de consulta para padres, ¿no? O consultas puntuales, pero me parece que es importante darse un tiempo para pensar, breve, porque las sesiones, y que, y que son experiencias únicas, sobre todo para una primera maternidad, para una primera paternidad, porque refuerza, o en todo caso ayuda a, así como, digamos, lo que serían los ejes, ¿no? Y lo desconocido que es el ejercicio, ¿no? Uno se construye como mamá o como papá, o como padre, como madre, en la crianza, no se aprende en ningún lado eso. Pero además no se puede evitar las identificaciones con nuestra familia, Sí. con los padres, los primeros, ¿no? Es No, imposible eso es eso. constitutivo, es constitutivo. El tema Totalmente. es cómo, el tema es qué despiertan todo eso, ¿no? Porque por ahí son cosas que ayudan, depende. Eh, pero yo diría eso, ¿no? Que me parece que para mí es un tema apasionante, es un tema central de la vida, el devenir padre, el devenir madre. A veces hay familias que tienen historias muy difíciles, con pérdidas gestacionales, con, qué sé yo, con fallecimientos de algún hijo. Entonces, creo volviendo a la idea que, bueno, un tránsito en torno al análisis, al modo de poder hablar y de pensarse, ¿no? Me parece que es significativo, ¿no? Me parece que enriquece en todo caso, que enriquece mucho. Y sobre todo a las madres, a los padres también, pero bueno, hay todo un proceso biológico, un cuerpo que cambia, hay dolores, hay hormonas que cambiaron, puede haber náuseas o puede haber antes del embarazo todo lo que significa las hormonas para los tratamientos de fertilidad, en fin. Eh, y también, bueno, conversar con aquellos que están pasando por alguna situación parecida, ¿no? Porque a veces también lo guardan en secreto, o es difícil hablar, porque los que están alrededor no están de acuerdo, ¿no? En fin, es muy, muy diverso. Bueno, muchísimas gracias. Se nos fue el programa, mostrar nuevamente el libro y bueno, para una próxima vez. Muchísimas gracias, Muy Patricia. bien. Gracias a vos por la Un invitación. abrazo.
Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.